Bienvenidos a las píldoras formativas de la Universidad Politécnica de Madrid. Hoy estudiaremos el sonido. La acústica es una de las ramas de la física que estudia tanto lo que es el sonido como el infrasonido o el ultrasonido, es decir, ondas mecánicas que se propagan a través de la materia. Esta puede ser sólida, física o líquida, por medio de modelos tanto físicos como matemáticos. Empezaremos a definir lo que es una onda, y es aquella perturbación que se propaga en el espacio transportando energía pero no materia. Las ondas las podemos clasificar de distintas maneras. Según la dirección en la que se propaga la energía tendremos ondas transversales, las cuales se caracterizan porque la dirección de propagación de la energía es perpendicular a la dirección en la que oscilan las partículas del medio material por el que se propaga. Luego tendremos también ondas longitudinales. Estas, la dirección de propagación coincide con la dirección en la que oscilan las partículas del medio material por el cual se propaga. El sonido, por ejemplo, es una onda longitudinal. Dependiendo de si necesitan o no de un medio material para esta propagación, las ondas se pueden clasificar además en ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Entonces tendremos que el sonido es un fenómeno vibratorio transmitido en forma de onda mecánica longitudinal. Las ondas además pueden propagarse en una, dos o tres dimensiones. Las ondas tridimensionales, aquellas que se propagan en tres dimensiones, suelen ser, aunque no siempre, planas o esféricas, dependiendo de la forma del frente de onda. El frente de onda es aquel lugar geométrico de los puntos del medio material que son alcanzados en un mismo instante por una determinada onda. A continuación vamos a ver la clasificación de las ondas. Por un lado vamos a tener, tal y como comentamos antes, ondas planas. En este caso, el frente de onda son planos paralelos de amplitud constante que viajan en una misma dirección. Un ejemplo serían las ondas generadas pues dentro de un tubo, o las generadas en un muelle o por una cuerda. Luego, por otro lado, vamos a tener ondas esféricas. En este caso, son aquellas ondas tridimensionales que se propagan a la misma velocidad en todas las direcciones y cuyos frentes de onda son esferas concéntricas, coincidiendo sus centros con la posición de la fuente de perturbación. Un ejemplo serían las ondas acústicas propagándose a través de un medio homogéneo e isótropo, como puede ser el aire o el agua en reposo. Para grandes distancias del foco que produce las ondas, estos frentes de onda esféricos los podríamos aproximar con planos, con lo cual serían mucho más sencillos de tratar matemáticamente. Toda función que describe una onda, tanto acústica como electromagnética, etc., debe cumplir lo que es la llamada ecuación de onda. Históricamente esta ecuación fue descubierta por varios físicos del siglo XVIII que estudiaron el problema de la vibración de una cuerda, por ejemplo, pues la de un instrumento musical. Siendo en este caso de la ecuación, pues la v refiriéndose a la velocidad de propagación de la propia onda. Matemáticamente viene dada por la siguiente ecuación, donde tendremos por un lado la amplitud, la A, que es la cantidad de presión sonora que ejerce la vibración en el medio elástico, siendo la separación máxima de los puntos del medio material con respecto a su posición de equilibrio. Se mide en metros. Luego tendremos también la longitud de onda, que indica el tamaño de la onda, es decir, la distancia que recorre un frente de onda en el periodo completo de oscilación. Se mide también en metros. Luego, por otro lado, podemos observar en la ecuación de las ondas armónicas, donde tendremos lo que sería la constante de fase, o phi, y que se mide en radianes. Y tendremos otra variable también relacionada que se llama el número de onda, es decir, k, donde podemos ver su ecuación. El periodo, que es el tiempo que tarda un punto del medio material en describir una oscilación completa, se mide en segundos, y la inversa del periodo, que es la frecuencia, y representa el número de oscilaciones por segundo. Esta se mide en hercios. Por último tendremos la velocidad de propagación, que es de una onda que viene dada por la siguiente expresión. Cuando en un punto del espacio coinciden dos o más ondas, se produce lo que se conoce como una interferencia. El principio de superposición dice justamente pues esto, que en un mismo medio, cuando coinciden estas dos o más ondas, el desplazamiento de cada punto del medio será la suma de los desplazamientos que provocaría cada una de las ondas por separado. Las ondas estacionarias se forman por la interferencia de dos ondas de la misma naturaleza, es decir, con igual amplitud, longitud de onda o frecuencia, y que avanzan en sentido opuesto a través de un medio, es decir, tras haberse reflejado en una superficie. Las ondas estacionarias
permanecen entonces confinadas en un espacio, ya sea una cuerda, un tubo con aire, una membrana, etc. Entonces, a partir de la ecuación de onda, tal y como se puede observar, tendremos las dos ondas estacionarias, es decir, con signo opuesto. Los puntos, a continuación, bueno, podremos ver lo que sería la suma de ambas ondas, dando el resultado de la onda estacionaria. Y bueno, los puntos de coordenada X, para los cuales, como se puede observar en la gráfica, el desplazamiento vertical es siempre nulo, los vamos a denominar nodos. En estos, la amplitud, mientras que en los que la amplitud es máxima, como se puede ver, los vamos a denominar antinodos. Tanto los nodos como los antinodos consecutivos están siempre separados una distancia igual a media longitud de onda. A continuación vamos a ver las principales propiedades del sonido. Hasta ahora ya hemos estudiado lo que es la amplitud, la frecuencia o periodo, la longitud de onda y el número de onda. A continuación vamos a analizar el resto de propiedades, como son la presión acústica, el nivel de presión sonora, la intensidad, la potencia y el nivel de potencia sonora y por último la sonoridad y el nivel de sonoridad. La presión sonora es la presión generada en un punto determinado por una fuente sonora y se define como la diferencia en un instante dado entre la presión instantánea y la presión atmosférica. Podemos observar en la gráfica la línea verde que se correspondería con lo que es la presión instantánea. Tendríamos al principio un silencio y a continuación tendríamos un sonido audible, donde se puede ver ya la variación de la presión instantánea. Podemos observar entonces lo que sería la presión atmosférica y a continuación la diferencia entre esta presión instantánea y la presión atmosférica sería, pues como habíamos comentado, la presión acústica. Esta presión varía muy bruscamente en el tiempo. Estas variaciones bruscas son percibidas por el oído humano creando la sensación auditiva. La presión atmosférica se mide en pascales. En el sistema internacional, un pascal equivale a un newton actuando sobre una superficie de 1 metro cuadrado. La presión acústica también se puede medir en pascales. El problema es que su valor es muy inferior al de la atmosférica, con lo cual tendremos, para hacernos una idea de referencias, que el umbral de audición lo encontraremos en 20 micropascales y el umbral de dolor, es decir, el máximo nivel que podemos admitir, en 200 pascales. A continuación, vamos a estudiar el nivel de presión sonora. Este se mide en decibelios y determina el nivel de presión que realiza la onda sonora en relación a un nivel de referencia, que son 20 micropascales. Se puede medir con un sonómetro y aquí tenemos lo que sería su ecuación. Luego tenemos la intensidad. La intensidad sonora o intensidad del sonido se define como la potencia sonora que atraviesa una unidad de superficie en la dirección de propagación. Sus unidades en el sistema internacional son el vatio por el metro cuadrado. Aquí podemos ver su ecuación, donde tenemos que la intensidad es igual a la potencia partida de la superficie. Si desarrollamos esta ecuación, teniendo en cuenta que la potencia es igual a la energía partida por el tiempo, podremos ver el resultado, y si tenemos en cuenta que la energía a su vez es igual a la fuerza por la distancia, desarrollando tendremos al final que la intensidad es igual a la presión por la velocidad. La intensidad es un vector, y es decir, es una magnitud con dirección y sentido. Este valor dependerá del campo acústico donde se encuentre el sonido, con lo cual tendremos la intensidad en campo libre o intensidad activa, donde en este caso, donde tendremos un campo libre, por ejemplo, pues en una cámara anecoica, donde en el caso ideal la velocidad y la presión estarán en fase. La ecuación será esta. Luego tendremos también la intensidad, por ejemplo, en campo difuso. En este caso se correspondería a un ejemplo en una cámara reverberante. En este caso, aquí tenemos cómo se distribuirían las ondas de la fuente, y el módulo de la intensidad valdrá 0. Si ya nos referimos a una dirección, esta será la ecuación en ese caso. En este caso, todas las direcciones en una cámara reverberante, todas las direcciones del sonido tendrán la misma probabilidad. La intensidad, además, nos permite medir la potencia de las fuentes in situ, es decir, midiendo la intensidad en todas las superficies de una fuente, pues podemos calcular su potencia.
Para esto se utilizan sondas de intensidad sonora. La ventaja que tenemos con este método es que no necesitamos una cámara anecoica o reverberante para calcular la potencia. Otra de las propiedades del sonido es la sonoridad. Esta es una medida subjetiva de la intensidad, con la que un sonido es percibido por el oído humano. Es decir, la sonoridad es el atributo que nos permite ordenar sonidos en una escala del más fuerte al más débil. La sensación sonora de intensidad aumenta para sonidos graves y disminuye para sonidos agudos. Y esto es debido al mecanismo de la audición humana, que este no es lineal, sino logarítmico. La sonoridad depende de la intensidad de un sonido y también de la frecuencia, de la amplitud y de otras variables, como pueden ser la sensibilidad del oído de quien escucha y la propia duración del sonido. Aquí podemos ver la ecuación de la sonoridad, donde está la relación entre la intensidad y la intensidad umbral y prima, la cual depende de la frecuencia. La unidad de la sonoridad es el fon o fonio. Como la sonoridad no es una magnitud absoluta, lo que se hace es medir el nivel de sonoridad, es decir, determinar cómo es de fuerte un sonido en relación a otro. Para medir el nivel de sonoridad tendremos dos unidades, el fonio y el sonio. Aquí podemos observar las curvas isofónicas o curvas con igual sonoridad. Estas curvas calculan la relación existente entre la frecuencia y la intensidad de dos sonidos en decibelios, para que estos sean percibidos como igual de fuertes, con lo que todos los puntos de cada una de estas curvas isofónicas tendrán la misma sonoridad. Entonces, a continuación vamos a ver un ejemplo, así, centrándonos por ejemplo en la curva de 10 fonios, tendremos que para 1 kHz la intensidad será también de 10 decibelios. Si nos fijamos en la misma curva de 10 fonios, tendremos que para 200 Hz y una sonoridad de 10 fonios tendremos una intensidad de 30 decibelios. Las primeras curvas de igual sonoridad fueron establecidas por Munson y Fletcher en 1930. En estas curvas isofónicas se observa cómo a medida que aumenta la intensidad sonora, las curvas se hacen cada vez más planas, es decir, a medida que vamos subiendo. Esto se traduce en que la dependencia de la frecuencia es menor a medida que aumenta el nivel de presión sonora, lo cual significa que si, por ejemplo, disminuimos la intensidad sonora, los primeros sonidos en desaparecer serán los agudos, por lo tanto, las altas frecuencias. Las curvas de Munson y Fletcher fueron recalculadas más tarde por Robinson y Dodson. Estas curvas son solo válidas para campo sonoro directo, es decir, no en un recinto, ya que al aire libre, ya que no tienen en cuenta que nosotros no percibimos por igual los sonidos que provienen de diferentes direcciones, lo que sería campo sonoro difuso. A continuación vamos a ver otra de las propiedades del sonido, que es la potencia. Esta es la cantidad de energía por unidad de tiempo, emitida por una fuente determinada en forma de ondas sonoras. La potencia acústica viene determinada por la propia amplitud de onda, pues cuanto mayor sea la amplitud de onda, mayor es la cantidad de energía, potencia acústica, que se genera. La potencia acústica es un valor intrínseco de la fuente y no depende del recinto en el que se halle. Luego tendremos el nivel de potencia sonoro. Es un parámetro que mide la forma en que es percibida la potencia acústica, es decir, su volumen. Las personas no perciben de forma lineal el cambio, ya sea aumento o disminución, de la potencia a medida que se acercan o se alejan de la fuente. Esta relación logarítmica es el nivel de la potencia acústica, es la ecuación que se puede observar, donde la W1 es la potencia a estudiar y W0 es la potencia umbral de audición, que se expresa en el sistema internacional como 10 elevado a menos 12 vatios o un picovatio, y que se toma como referencia fija.